Amigos, lo que voy a decir es estrictamente lo que pienso en verdad, ¿no? Francisco Tudela, que se encuentra aquí con nosotros, ha sido, creo, el mejor canciller, el más preparado que hemos tenido en la historia de nuestro país, ¿no? Y creo que compartes conmigo eso, ¿no? Así que para este programa es un honor y un privilegio poder contar con sus conocimientos y sobre todo con la visión que él puede tener del mundo en estos momentos pero tan conflictivos. Pero yo lo que voy a pedirle a Pancho es que se vaya detrás de la noticia, porque una cosa son los titulares y otra cosa es el fondo, ¿no? Los títeres o los personajes que se mueven tras bambalinas y los intereses geopolíticos, que son básicamente lo que originan estos conflictos que en estos momentos vemos en el mundo. Así que, Pancho, bienvenido, ¿no? Bueno, gracias, noches y gracias por aceptar la invitación. Y le dejo la primera pregunta, la primera pregunta a Rafael Rey. Bueno, hay varios temas, pero el Siria, ¿no? Diría yo que si quieres empecemos por eso. Antes de tocar al psicópata de Corea del Norte. Sí, ¿no? también vamos a tocarlo. Bueno, lo de Siria ha sido un proceso largo. La guerra civil empezó en 2011. Bashar al-Assad está en el poder desde el año 2000. Su hermano debió haber sido el presidente de Siria, murió en un accidente. Él era un oftalmólogo, un especialista en la vista, casado con una ejecutiva de JP Morgan, Siria, y total terminó de presidente de Siria más a disgusto que a gusto. Y el 2011, debido a la primavera árabe, que arrasó con Libia, arrasó con Egipto, la hermandad musulmana llegó al poder en Egipto, la OTAN atacó a Libia, todo esto sin ninguna sanción del derecho internacional, o sea, sin ningún fundamento real, y la primavera árabe se extendió a Siria. Hubo unos levantamientos, unas protestas, y se reprimieron, se disparó contra la gente, e inmediatamente se inició esta guerra civil sostenida desde Turquía y con el apoyo de los americanos, que organizaron el grupo de amigos de Siria para sostener a los rebeldes. O sea, los que están contra al-Assad. Contra al-Assad, ¿no? Entonces, en ese grupo, que son como 23 países, nuestro gobierno estimó que valía la pena meterse. El gobierno del Perú, pues, forma parte del grupo de amigos de Siria, que son los buenos terroristas, o sea, que son terroristas, pero son los terroristas que los Estados Unidos consideran que son los freedom fighters, los luchadores. Así es. Son terroristas, pero yo son voy a los contar nuestros. una anécdota que no tiene que ver con el tema, pero apenas salí del hospital militar, después de lo de la embajada, al poco tiempo me reintegré a mis funciones en la Cancillería. Y la primera visita que recibo oficial, formal, es de los embajadores de Rusia, los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y venían a pedirme la firma del Perú para una de las 19 convenciones antiterroristas. Y entonces yo, que había pasado por esta convivencia, este retiro con los terroristas durante 4 meses, les dije, estas convenciones no sirven de nada si no definimos quién es terrorista. O sea, ¿de qué sirve condenar al terrorismo si no decimos quién es terrorista? Y es muy fácil hacerlo, porque lo que hace el terrorista es lo que hace el criminal de guerra bajo las convenciones de Ginebra y bajo las regulaciones de La Haya. Es simplemente cuestión de trasladar esas conductas y calificar al terrorista. Y entonces el embajador de los Estados Unidos dijo: "One man's terrorist is another man's freedom fighter". O sea, el terrorista de uno es el luchador por la libertad del otro. Los otros se atragantaron. Claro, yo no iba a hacer una discusión académica con una misión de 4 embajadores, y entonces lo único que les dije es que les daríamos la firma, que firmaríamos la convención. Los despedí muy amablemente, pero siempre se me quedó esto en la cabeza, y ahora lo veo en ejecución en Siria. Claro. Veo cómo grupos como Al-Nusra, que son Al-Qaeda, han sido financiados desde Occidente, o desde Qatar, o desde Arabia Saudita, para luchar contra Assad. Assad es sostenido
por los rusos, porque los rusos se juegan ahí. ¿Su frontera? Ellos llaman al Medio Oriente el cercano Oriente. Claro. Ellos no llaman, ¿por qué? Porque tienen frontera con Irán, por supuesto. Tienen frontera con Turquía, han tenido frontera directa con Turquía, pero Armenia, que es su aliado, sigue teniendo frontera con Turquía. Y entonces para ellos el conflicto de Siria es como si nosotros viéramos un conflicto en el Paraguay o en Bolivia. Es algo que está dentro de nuestra región. Y además ellos tienen una base aérea y una base naval enormemente importantes, construidas por ellos en la década del 70, y que son el sitio donde la flota rusa, cuando sale de Sebastopol en Crimea, recala al cruzar los Dardanelos y se instala en el Mediterráneo Oriental, y de ahí la flota rusa por Suez sale por el Mar Rojo al Océano Índico o se va al Mediterráneo Occidental y al Atlántico. Y entonces gran parte de esta pugna entre Occidente de un lado, los sauditas, los cataríes y los rusos y los sirios del otro, es por estas bases, porque Ucrania y Siria forman un conjunto geopolítico único debido a esto. Y es por eso que cuando se fomenta el derrocamiento de Yanukovych en Ucrania, y cae Yanukovych y huye a Rusia, es un presidente electo, mal que bien, puede no gustarle a mucha gente, pero era electo y estaba en ejercicio de funciones constitucionalmente. Inmediatamente Crimea declara su independencia bajo influencia rusa, porque la mayor parte de la población es rusa, y luego pide su adhesión a Rusia, con lo cual los rusos salvan la base de Sebastopol, que es donde está la flota del Mar Negro, que es la más importante de Rusia, que es la que va al puerto de Tartus en Siria, que es un puerto como el Callao, construido por los rusos en la década del 70. Además, los sauditas y los cataríes desean que un oleoducto salga al Mediterráneo por Siria, un gran oleoducto y gasoductos. Y entonces Siria está es un nodo a través del cual pasan intereses económicos y intereses militares del primer orden. Y claro, esto ha escalado el 4 de abril con el tema de una explosión de gas en un pueblo en Siria, y eso ha llevado a los Estados Unidos a disparar 59 misiles Tomahawk. Ahora, dime una cosa. Contra una base aérea. ¿Puede ser tan torpe Bashar al-Assad para haber hecho eso? Porque hay dudas, ¿no? Bueno, los americanos sostienen que 2 aviones despegaron de la base que los americanos han bombardeado con estos Tomahawk y tiraron bombas con estos gases sobre esta población. Los sirios y los rusos sostienen que eso no es así, porque las armas químicas fueron retiradas de Siria el año 2013, y que por lo tanto, si es que había gas, estaba en una planta de los terroristas en este pueblo, y que claro, al ser bombardeado, porque ahí estaban los terroristas, estalló este balón de gas. El hecho es que es difícil de determinar, pero lo que es cierto es que no fueron los rusos, fueron las Naciones Unidas las que retiraron las armas químicas. Lo que hizo Rusia fue negociar el acuerdo con los Estados Unidos para que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que es la organización que vela por el Tratado de 1993, lograse sacar todas estas armas de Siria. Pero cuando uno ve una situación como esa, uno ve lo que dice Ron Paul, que fue senador, congresista, un libertario importante norteamericano, dice: es una operación de bandera falsa. Una operación de bandera falsa es cuando alguien hace algo para hacer creer que ha sido otro. Y entonces también cabe esa posibilidad, porque la frase clásica de Cicerón cuando tenía un caso criminal o un caso frente a él es cui bono en latín. ¿Quién se beneficia? Y entonces cuando uno se pregunta,
¿Se beneficia acaso Bashar al-Assad? No. De ninguna manera. Había recuperado Alepo. Claro. Hoy el ejército sirio acaba de recuperar otra población estratégicamente clave. Claro. El 31 del mes pasado, el 31 de marzo, había terminado la 5ª ronda de conversaciones con la oposición en Ginebra, patrocinada por la ONU. Y entonces, lo único que puede hacer si ha realizado un ataque como ese es perder. Así es, O sea, claro. tendría que ser un loco. ¿Quiénes ganan? Ganan los que sostienen a los rebeldes. Evidentemente. O sea, ganan los cataríes, ganan los saudíes, ganan a los turcos, desprestigian a Assad. No es que Assad tenga un gran prestigio, es cierto que es una dictadura. Claro, sí, claro. Pero hay que tener en cuenta que no existe ninguna democracia en el mundo árabe. Así es. Sí, pues. Que Egipto también es una dictadura. ¿Y qué es el Y asunto? que los americanos bombardean con los saudíes Siria y que los saudíes tampoco son una democracia y sin embargo bombardean a Assad porque no es democrático y ellos son una monarquía tiránica donde no hay ni parlamentos ni nada y donde se decapita a la gente y se cortan las manos. Entonces todo esto es ¿por qué tantas contradicciones? ¿Por qué tanta esquizofrenia? Porque la razón de todo esto no es política, no es ni la democracia, ni los derechos humanos. Así es. El petróleo, Geopolítica, es el gas, las bases militares y la contención de Rusia por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, con o sin razón desde su punto de vista. Pero el hecho es que si lograban quitarle Sebastopol a Rusia y logran quitarle Tartus en Siria, bloquean la salida de la flota rusa a aguas europeas. O sea, bolivianizan a Rusia en la parte europea. Lo cual Rusia no lo va a permitir de No ninguna lo ha manera. permitido, Con toda razón. porque Alexis de Tocqueville, a mediados del siglo XIX, dijo que las dos grandes potencias que iban a reemplazar a Europa eran los Estados Unidos y Rusia. Un profeta, ¿qué tal visión, 1840 ¿Qué y tal tantos, visión? y que se iban a confrontar. Y entonces no es una cuestión ideológica, Así es. es una cuestión de recursos. Ni de democracia, Es una- ni de los niños que murieron gaseados. No, no, O sea, no, no. Más aún, yo diría que en el siglo XXI las ideologías están desacreditadas. Y inclusive las ideologías de las cuales nosotros podemos participar son en más del 50% puras abstracciones porque el mundo real no funciona con criterios ideológicos, Así es. funciona con criterios prácticos. Hay libre comercio en la medida en que yo aplico los mismos aranceles que aplican los otros, pero nadie ha retirado al 100% los aranceles, y así sucesivamente. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa son los sueños de la prensa, que son alimentados, como ustedes han explicado, a punta de cheques. A punta de cheques. Sí, Buena pues, frase. claro, A punta de así cheques, es, así es. alimentados a punta de cheques. Así es, Oye, ¿no? para resumir el caso de Siria, o para sacar una conclusión, Assad es un dictador, no hay duda. No cabe duda. Pero no es lo radical que son los otros, es decir, El los punto de es ISIS. muy interesante, porque estos países son todos nuevos. Sí, pues. Estos países se crean en los años 20, año 24, en fin. Siria era un protectorado francés, Irak era un protectorado inglés y así sucesivamente. Los ingleses y los franceses se repartieron eso antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Y entonces estos protectorados tratan de imitar a Occidente, pero terminan todos con gobiernos militares nacionalistas. ¿Por qué? Porque están llenos de minorías religiosas. Así es. Y solo los gobiernos militares nacionalistas han logrado sentar en los A todos. parlamentos o en los consejos de ministros a los cristianos, a los chiitas, a los sunitas, en fin, a los drusos, a todas las distintas agrupaciones que por lo demás no se quieren entre ellos. Entonces, pretender que va a haber un gobierno democrático tumbando estos regímenes es también una mentira. Lo que va a haber es lo que... No, además es falso, es No, falso. va a suceder lo que sucedió en Egipto. Exacto. En Egipto se derrocó a Mubarak con el apoyo de Occidente. Exacto. Se permitió que la hermandad musulmana Agarrar el gane. poder.
que hiciera una asamblea constituyente en la cual no dejaron que se elija gente que no era de la hermandad musulmana, dieron una constitución en la cual la última instancia de apelación no era la Corte Suprema de Egipto, sino los sabios coránicos de la Universidad Al-Azhar, que es una universidad coránica en Egipto. Y entonces, claro, era la locura. Finalmente el ejército reaccionó y dio un golpe de Estado, que claro, desde el punto de vista de América Latina Dice, qué horror, se ve muy mal, qué horror. Pero ¿qué es mejor? ¿Tener una tiranía teocrática o tener un gobierno militar secular? Ese es el dilema del mundo árabe. Ese es el dilema de Libia, donde hoy luchan 4 facciones entre ellas y no hay gobierno estable. Te pongo solo un ejemplo. Como por un tubo, Egipto iba a retroceder 500 años en la historia, ¿no? Y de un solo golpe recuperaron su futuro, su desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que esos gobiernos árabes no son amigos de Occidente porque como los Estados Unidos apoyaban al Estado de Israel, entonces estos buscaron el patrocinio de la Unión Soviética. Y entonces Nasser en Egipto, el padre de Assad en Siria, en fin, todos estos gobernantes les declaraban periódicamente la guerra a Israel, la última vez el año 73. Israel siempre los vencía, pero tenían el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Pero resulta que los rusos son buenos aliados. Y la Unión Soviética ha desaparecido, Rusia ya no es comunista. Pero siguen siendo un imperio. Pero apoya a sus antiguos aliados y lo ha demostrado en Siria, no los ha abandonado, ha sido un buen aliado. Pero claro, también no todo es por amor al chancho, sino también al chicharrón, que es la base naval, la base aérea y naturalmente la seguridad regional de Rusia, porque todo esto ocurre en la esfera regional de Rusia, no en la esfera regional de los Estados Unidos, que está más allá de Europa, cruzando el Atlántico como si fuera una isla lejana y que naturalmente sus periodistas pueden pontificar sobre el deber ser en Siria, pero están a miles, 9.000, 10.000 kilómetros de distancia y no les va a pasar nada. Europa sí va a pagar las consecuencias del destino del Medio Oriente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Pancho Duro.